Y ella dice, ausencia, dice, comillas, la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado como causal de preclusión supone la presencia de evidencia física o elementos probatorios que transmitan la certidumbre sobre la total ausencia de compromiso del imputado en el hecho materia de investigación. Dice la Corte, esto es que a partir de esos medios de cognición se pueda inferir con suficiente certeza que el indiciado no tuvo ninguna participación. Y repite la jurisprudencia, ni como autor, coautor, cómplice o interviniente en la conducta punible, vale decir que es totalmente ajeno a ella. Como se aprecia, las decisiones han venido recogiendo, pues, ese condicionamiento para que se pueda pensar en que prospere una causal alegada bajo el numeral quinto del artículo 332. Su señoría, de las sentencias citadas se extracta que la causal quinta relativa a la ausencia de intervención del imputado en el hecho requiere para ser declarada que, 1. Que la ausencia de intervención esté plenamente demostrada a través de evidencia física y elementos materiales probatorios. Lo cual, su señoría, no precisamente ocurre en el caso concreto, donde hemos mostrado en nuestra intervención que llegamos a una conclusión contraria. Es decir, que el procesado tiene que ver con los hechos en materia de investigación. 2. Que se obtenga certeza sobre la total ausencia del indiciado o imputado en los hechos en materia de investigación, porque es totalmente ajeno a estos. La verdad es que la Fiscalía, su señoría, no se adentró en explicar y demostrar con toda claridad y de manera contundente y sin lugar a duda, y sí, en cambio, de manera certera, que el imputado nada tuvo que ver con los hechos. No entiende esta representación de víctimas cómo se alega una causal en esas condiciones. Para el caso, su señoría, la Fiscalía no logró demostrar la ausencia de la intervención de Álvaro Uribe Vélez, porque el acervo probatorio indica con fuerza demostrativa que el imputado sí tuvo participación en los hechos y que lo que ocurrió en el caso presente es que la Fiscalía omitió examinar los hechos y elementos probatorios que indican con gran suficiencia el compromiso del procesado con los hechos y conductas imputadas. Por eso en su análisis incluso omitió mencionar de manera total los hechos que sí dan lugar a estas conclusiones que está presentando esta representación de víctimas. Su señoría, de modo que la intervención de la Fiscalía no logró demostrar la ajenidad del imputado en los hechos en materia de investigación y en consecuencia no logró sembrar la certeza plena de que el imputado finalmente nada tuvo que ver con los hechos y delitos imputados. A cambio, el acervo probatorio indica que el imputado tuvo participación en los sobornos, la actuación penal y los fraudes procesales que le fueron imputados, tal y como además lo hemos demostrado en nuestra intervención, incluso adicionando otros hechos que también clasifican dentro de la descripción de esos tipos penales. Conforme lo presentado, ya queda suficientemente demostrado que Álvaro Uribe Vélez sí tuvo participación en los hechos que constituyen una serie de fraudes procesales y sobornos en actuación penal a través de la determinación de terceros, cuando no, por sus órdenes o autorizaciones directas y expresas. Su señoría, ya se ha dicho aquí, entonces, que frente a esta causal quinta, la Fiscalía tampoco logró demostrar que esta causal daría lugar a que se determinara judicialmente la preclusión. En primer lugar, porque no entró a fundamentarla,
ni a mostrar los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que así lo demostrara de manera fehaciente, sin resquicio a la duda. En relación, su señoría, con la causal sexta y última, mencionada, no fundamentada por la Fiscalía, que hace relación a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que cobija a cualquier procesado. Ahora bien, en materia de preclusión hay que determinar si la investigación adelantada por la Fiscalía alcanzó el estándar probatorio exigido normativamente conforme al principio de progresividad del proceso penal. Significa lo anterior que en etapa de indagación o de instrucción, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia estará atada a que los elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida no se pueda afirmar con probabilidad de verdad de que el hecho delictivo existió o que el implicado es su autor o partícipe. En consecuencia, si evaluada la indagación o la investigación no se alcanza el estándar de conocimiento necesario para que la Fiscalía acceda al siguiente estadio procesal, es decir, la acusación, procederá a la preclusión por causal sexta, dado que es constitucionalmente inadmisible mantener a una persona vinculada a una actuación penal que no tenga forma de resolverse para acusar o para precluir en una causal diversa en la listada en el numeral sexto del artículo 332 de la Ley 906 de 2004. En este mismo sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia en la Providencia AP del 28 de octubre de 2015, radicado 42.949, de la siguiente forma. Estamos en la causal sexta. Lo ha dicho la jurisprudencia de la alta corporación. Tal vez se trata de la causal más compleja de demostrar. Es la más compleja de demostrar, digo yo, pero que apenas la Fiscalía la mencionó sin entrar a argumentarla, siendo que en esta decisión la considera la Corte como la más compleja de demostrar. Por cuanto el representante de la Fiscalía, cuando hace la solicitud de preclusión con base en esta, o sea, la causal sexta, debe demostrar que ha realizado una investigación completa y que en el desarrollo de su programa metodológico ha cubierto la totalidad de hipótesis delictivas sin poder desvirtuar la presunción de inocencia del indiciado o imputado. Cierra comillas. Pero la misma decisión sigue diciendo, ahora bien, cuando se trata de la causal sexta, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, el ente acusador deberá acreditar que ha realizado una investigación exhaustiva y que a pesar de ello no fue posible reunir los elementos demostrativos de la materialidad o de la autoría y responsabilidad del investigado, prevaleciendo la garantía fundamental de la presunción de inocencia y su correlato, el indubio pro reo. Su señoría, lo primero es recordar que esta representación de víctimas en diferentes sesiones de esta audiencia de preclusión, hicimos referencia a una larga lista de omisiones por parte del fiscal. Así que no sería una investigación exhaustiva y completa desde ese punto de vista. Pero adicionalmente, su señoría, reiteramos que lo que llegó de la Corte Suprema de Justicia después de varios años de investigación tenía un acervo probatorio amplio, pero además contundente, que daba lugar a que una vez hubiera llegado la actuación a la Fiscalía General de la Nación, debía de proceder la presentación del escrito de acusación. Volviendo a la causal sexta, entonces, dice la decisión. Ahora bien, en materia de preclusión hay que determinar si la investigación adelantada por la Fiscalía alcanzó el estándar probatorio exigido. Que es lo que precisamente no encontramos nosotros
que hubiera realizado la Fiscalía y que no pudo desvirtuar con probabilidad de verdad que el hecho delictivo existió, que el implicado es su autor o partícipe. Es decir, lo que se mantiene conforme al acervo probatorio es que el hecho delictivo existió y que el implicado sí tuvo participación en el mismo. Y conforme a la decisión de la Corte, en su calidad de determinador y a título de dolo y dolo eventual. Dice la Corte. En este punto cabe aclarar que el indubio por reo se constituye en un argumento válido y pertinente para efecto de demostrar la concurrencia de la causal de preclusión contenida en el numeral sexto del artículo 332 de la Ley 906 de 2004. Pero además, su señoría, ni siquiera fue mencionada o mencionado este aspecto por la Fiscalía en su presentación. Para que se pueda hablar de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, dice la Corte, cuya certeza sobre su configuración exige acreditar que, primero, los elementos de convicción hallados no permiten sustentar la acusación. Situación entre la que se cuenta, por ejemplo, la imposibilidad de superar el estadio de duda, que no es lo que está ocurriendo en este proceso, como ya lo venimos reiterando con fundamento. Y segundo, no es posible obtener otros medios de conocimiento que puedan eventualmente cumplir esa función o que ya la investigación fue decantada hasta su límite máximo en lo racional. Su señoría, en el caso presente, los elementos materiales probatorios, evidencia física y la información legalmente obtenida que indican que el hecho existió, que indican que el determinador participó en los mismos y que indican que no estamos frente a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, fueron o deliberadamente desconocidos por la Fiscalía, o hubo una situación de falta de debida diligencia, y tercero y menos probable, que no los haya conocido. Y digo menos probable porque incluso la Fiscalía nos proyectó llamadas y audios que indican estas responsabilidades, solo que en su análisis probatorio los omitió de manera absoluta. Su señoría, así que conforme a la jurisprudencia citada y lo que venimos comparando en relación al hecho en concreto, tenemos que para que prospere una petición de preclusión es preciso que la Fiscalía haya alcanzado el más alto estándar probatorio, haya realizado una investigación completa y haya agotado todas las hipótesis. Repetimos, ya venía la investigación de la Corte suficientemente fundamentada para proceder a elaborar y presentar el escrito de acusación. Pero, sin embargo, si hablamos de la actuación de la Fiscalía, pues encontramos que dirigió la investigación hacia víctimas y testigos de cargo, no así hacia el imputado, y que incurrió en omisiones que ya no repetimos, pero que suficientemente presentamos en esta audiencia, incluso haciendo una larga lista de las mismas. 2. Que la Fiscalía demuestre que el imputado o indiciado no puede ser señalado con probabilidad de verdad de ser responsable del hecho que se investiga por carecer de los elementos probatorios que así lo indiquen, y que no es posible obtener mayores avances investigativos, en consecuencia se haya llegado a una imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia. Su señoría, la Fiscalía apenas mencionó, no explicó, no fundamentó y no argumentó la causal sexta. Sin embargo, hago referencia a la misma. Igual, tampoco sustentó debidamente las otras dos causales, la cuarta y la quinta. Aunque la presunción de inocencia solo se desvirtúa con una condena en firme,
en este momento procesal, existen altas posibilidades de que Álvaro Uribe Vélez sea responsable de los delitos que le han sido imputados, como lo he demostrado en mi intervención, basado en el abundante y contundente acervo probatorio proveniente de la Corte Suprema de Justicia, pero además en algunas actividades o actos investigativos de la Fiscalía que fortalecen los mensajes venidos en el acervo probatorio de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, no procede su señoría o no tendría que proceder la declaratoria de la preclusión, tampoco por esta causal, la sexta, y a cambio lo que corresponde a la Fiscalía es proceder a presentar el escrito de acusación. Esta representación de víctimas ha presentado ante su señoría una larga lista de omisiones investigativas por parte de la Fiscalía, lo que indica que su investigación no estuvo dirigida a alcanzar la verdad, especialmente en lo relativo a la responsabilidad presunta del imputado. Igualmente, hemos mostrado ante su señoría que la Fiscalía también omitió todo análisis de los elementos probatorios que obran en la actuación procesal y por lo demás fueron increíblemente desconocidos u omitidos por la Fiscalía, pese a que tienen la fuerza probatoria para desvirtuar completamente la presunción de inocencia. Dicho esto, su señoría, paso sobre el tema de la tipicidad objetiva y subjetiva de los hechos y conductas imputadas, así como sobre la presunta responsabilidad penal y la no imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del imputado. Conforme a lo expuesto en mi intervención, la Corte Suprema de Justicia ha imputado la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en cabeza de Álvaro Uribe Vélez en su condición de determinador. En el presente caso se produjeron conductas que quedan perfectamente descritas en los tipos penales endilgados. Su señoría, dado que una de las causales es la cuarta, es decir, que la inscripción de los delitos no corresponde a la conducta del imputado, me veo en este punto en la necesidad de hacer precisiones y quizás alguna reiteración. En relación al soborno en actuación penal, en relación al soborno a testigos definido en el artículo 444A del Código Penal, tenemos que consiste en lo siguiente: el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales. Eso dice la norma endilgada, objeto de la imputación. ¿Y cuáles son los hechos que se adecuan a este tipo penal, su señoría? Voy a relacionar algunos, quizás queden todos relacionados. 1. El ofrecimiento de servicios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve Pineda a cambio de su retractación y de que declarara en contra del senador Iván Cepeda Castro. Ya hemos conversado o anunciado o explicado el tema de la acción de revisión ofrecido, el acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP ofrecida, impulsar la justicia y paz ofrecido, mejorar sus condiciones carcelarias, obtener pronta libertad. Y recordemos que la acción de revisión con expresa autorización del determinador Álvaro Uribe Vélez, demostrado con pruebas contundentes en esta audiencia. 2. Estamos en el tema de soborno en actuación penal. Otro hecho, el ofrecimiento o gestiones jurídicas a favor de Hilda Niño, gestiones ante la Fiscalía General de la Nación y por investigar si consiguió el cupo ordenado por tutela en la instalación de la fuerza pública como sitio de reclusión a cambio de sus declaraciones a favor de los Uribe, y de hacer falsos señalamientos en contra de los doctores Eduardo Montalegre y Jorge Perdomo, señalándolos de armar un complot en contra de los Uribe. El ofrecimiento de apoyos jurídicos a los presos de Cómbita,
Esto según la interceptación entre Cadena y su asesor jurídico de cabecera, el juez Carlos Cruz, a cambio de sus falsos testimonios contra el senador Iván Cepeda. Este ofrecimiento, señoría, fue puesto en evidencia de nuestra presentación con el debido soporte probatorio. Esto es la llamada que da lugar a que definamos y consideremos que hubo soborno también en relación a los presos de Cómpita. 4. El ofrecimiento de defensa penal a Enrique Pardo Hash, si se veía envuelto en un proceso penal por su colaboración en la búsqueda de la retractación de Juan Monsalve. También presentamos la llamada entre Cadena y Pardo en ese sentido, su señoría, en esta audiencia, lo que no deja duda de que la conducta del determinador Álvaro Uribe Vélez se adecua de manera perfecta a la disposición del tipo penal de soborno en actuación penal. 5. El ofrecimiento de servicios jurídicos a Carlos Enrique Vélez con conocimiento directo de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos una conversación con el fiscal Álvaro Rodríguez y la toma de poder por parte de Cadena para hacer actividades y gestiones jurídicas a nombre de o a favor de Carlos Enrique Vélez, y que fue allegado incluso al proceso que se sigue contra Santiago Uribe. Aquí hay otro ofrecimiento que da lugar a considerar que esta conducta se adecua al soborno a testigo en actuación penal. Pero además, su señoría, con el conocimiento del determinador Álvaro Uribe Vélez, presentamos en esta audiencia, su señoría, la llamada en la que Diego Cadena, el determinado, le anuncia a su determinador que le ha ofrecido servicios jurídicos a Carlos Vélez, y es más, que le ha puesto un abogado de los suyos a su servicio. Información que recibe de manera directa a Álvaro Uribe Vélez y que aprueba y consiente con su silencio, conducta propia también en un determinador. Su señoría, además el abogado Cadena hizo ofrecimientos de servicios jurídicos a Juan Carlos Rodríguez alias Zeus, a cambio de declarar en el caso Santiago Uribe, lo que efectivamente hizo, declaración que figura en la investigación 52240, para lo cual Cadena recibió poder y que además, por información del propio Zeus, dice, lo apoderó o lo apodera ante la JEP. Una llamada también da razón de que Álvaro Uribe Vélez tuvo conocimiento de la declaración de este testigo. Él habla del militar que llegó a declarar en el caso de su hermano Santiago. Entre otras cosas, Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, llegó a declarar por intervención también de la señora Vicky Jaramillo, no ajena a este proceso y al hecho jurídico relevante 1. Y séptimo, la entrega de dineros a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y a Diana, o sea, Euridice Cortés, que son presentados como supuestos viáticos y ayudas humanitarias, pero, su señoría, no voy a extenderme, solo referir que en relación a este punto hice una detallada presentación y análisis probatorio que desvirtúa la veracidad o la coincidencia con la verdad del documento notarial que presentan, que lo hicieron como para prefabricar la prueba,
pero que además de eso, lo dicho en ese documento notarial no coincide para nada con lo que Cadena y Salazar dijeron ante la justicia, que hablan de la señora mamá de Vélez llorando desesperada porque su hijo estaba enfermo, y resulta que la constancia notarial habla de otras razones que ya expusimos suficientemente y que no repito en aras de acatar la directriz de su señoría al finalizar mi intervención de la mañana. Su señoría, hasta aquí podemos ver como mínimo 7 hechos que tienen que ver con la realización altamente probable de soborno a testigo. Y que por supuesto fueron los hechos que pasó, permítame la expresión, de agache, que omitió el fiscal en su presentación. Razones para omitirlas, creo que son obvias. Paso entonces al tema del fraude procesal, que es el otro punible endilgado al determinador Álvaro Uribe Vélez, pero también a su determinado. ¿Quién responde ya ante jueces de la República por esos punibles? Es decir, hablo de Cadena. Fraude procesal. El tipo penal de fraude procesal, definido en el artículo 453 del Código Penal, consiste en